Buenas noches. Hoy vengo a hacer un pequeño video sobre cómo resolver un ejercicio con VJT del método llamado de Darlington. En este ejercicio nos piden que con los datos suministrados del circuito hallar el valor de RB, la potencia disipada en cada uno de los componentes y considerando que el beta es 100 y algunos datos de voltajes y de resistencias. Ok, entonces nos están pidiendo calcular esta resistencia de acá y nos piden hallar corrientes, la corriente que pasa por acá, ¿cierto? Ya que lo que vemos acá es un Darlington, igual en el caso acá. También para simplificar el circuito podemos observar que esta resistencia y estas son exactamente iguales, que lo que pasa es que la corriente que sale de la fuente de este lado a este lado son exactamente por la mitad. La suma de las dos daría la corriente total que pasa por ahí, igual en este caso. Las resistencias son iguales, o sea, la corriente que pasa por este punto es la suma de esta y de esta. Ya mirando eso, así por encima del circuito, podemos mirar los conceptos de Darlington, las ecuaciones, que es lo que tenemos allá mismo. En ese caso, en el de Darlington, tenemos que considerar nuestra IST, que es la que está acá, que sería esta, y hallar IE para poder determinar esta corriente que pasa por acá. Estas que pasan por acá también las podemos calcular, eso es lo que nos pide, pero pues ya son más fáciles sabiendo que tenemos mmm, las ecuaciones del Darling. Entonces, para poder empezar, entonces lo que debemos hacer es empezar con el circuito. Acá. Entonces, lo que deberíamos hacer es que eh, pide una pequeña. Entonces, acá por ejemplo, me están diciendo que en la corriente de la base, disculpen la escritura, no estoy acostumbrado a escribir con este mouse que me prestaron, dice que son 57 nanoamperios, ¿cierto? Sabiendo esto, podemos utilizar nuestra querida ecuación de las ecuaciones de Darlington o de los transistores en espejo, que las tenemos por acá, que nos dice que es IST, que podemos hallar acá. Entonces, esa IST nos dice la pequeña fórmula que es la que está acá, ¿cierto? Pues todo esto no lo necesitamos. Lo que necesitamos es esta última parte de acá, que ya lo he simplificado, ¿cierto? En nuestro circuito, en el enunciado nos dice que nuestro beta es igual a 100. Si tenemos que nuestro beta es igual a 100, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, sabiendo que ISDT, que sería la corriente del colector total, que sería igual a ¿qué? A beta 1, ¿cierto? Por la corriente de IB1 más el beta 2 por el beta 1 más 1 por la corriente de IB1, ¿cierto? Entonces, ya teniendo esto, con nuestro pequeño circuito acá, ya sabemos que es IB1, que es este. ¿Por qué? Porque es la corriente que tenemos del primer transistor. Que aquí también el pequeño dibujito nos está diciendo que es IB1, que es el primer transistor. Entonces, borramos todo esto para poder escribir encima de él. Igual acá, ya se está viendo muy amontonado.
Entonces ya teniendo esto, entonces ya sabemos qué es IST, que ya solo sería reemplazar que el beta en ambos transistores nos dicen que valen 100. Entonces sería 100, ¿cierto? Por la corriente de IB1, que en este caso sería los 57,7 nanos amperios más el B1, que sería el B2, perdón, estos son B2, serían los mismos 100 por 101, que serían los 100 más 1, por los 57,7 nanoamperios. Entonces, ¿qué es lo que nos daría IC total? Utilizando esto, podemos decir que esta corriente nos da un valor de 588,54 microamperios. Esta es nuestra corriente total. Y teniendo nuestra corriente total del colector, que es lo que nos están pidiendo exactamente acá, exacto, esta, aunque aquí también hay otra manera de poder comprobarla, que cuál es, nos están diciendo que el voltaje cae en la resistencia es 5,9. Entonces, sabiendo por la ley de Ohm, ¿cierto? Que el voltaje es igual a la resistencia por I, perdón. Con esto podemos hallar la corriente que hay acá, que sería la corriente ICT. Ya teniendo la corriente ICT, podemos calcular la que nos interesa, que es la corriente del emisor. Entonces, mirando esto desde las ecuaciones que nos dicen de Darlington, dice que la corriente IE2, ¿cierto? Que está, disculpen, IE2, que sería esta, que dice que es no, disculpen, esa la de IE1 y estamos en la de IE2, que sería esta, en la de acá arriba no, esta no, sería esta, exacto. Si tenemos esta corriente IE2, ya lo único que tenemos que hacer es reemplazar, como hicimos en el caso de ahorita. En el caso de ahorita entonces sería tenemos eso, ¿verdad? Entonces la ecuación nos dice que IE2, ¿cierto? Que sería el emisor 2, que es la que necesitamos, que es la que está acá. Dice que es beta 2 más 1 por beta 1 más 1 por la IB1. Y esto dato ya lo tenemos. Que esto, reemplazando, que sería 100 del beta más 1 por el beta, que es el mismo, de acuerdo a las condiciones que nos dio, y la corriente que nos dio 588,54 por 10 a la menos 6, que es lo que equivale en micros. Y, perdón, acá esto no es IB, sino esto es IE.
y E2. En este caso, E2 nos da 590 54 por 10 a la menos 6, o sea, microamperios. También esto podríamos haberlo hecho, ya que apoyándonos del libro de Volstead de la sexta edición, dice que ICT es aproximadamente IE, ¿cierto? Esto es lo que nos dice el concepto del libro de Volstead de la sexta edición. Sabiendo esto, entonces, en vez de poder calcular este voltaje, digo, esta corriente, podemos haber asumido que era esta. Entonces, volviendo a nuestro circuito, tenemos que esta corriente que pasa acá, que en este caso sería 590,54, ¿cierto? Pero en este lado, como pueden observar, es exactamente lo mismo que el de este lado, ¿cierto? Son iguales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta corriente, disculpen aquí que se haya borrado, ya hoy lo paso. Lo que pasa es que esas corrientes son exactamente las mismas. Son las mismas, tienen las mismas resistencias, los mismos betas, exactamente lo mismo. Esta resistencia le equivale lo mismo, esta lo mismo, entonces no hay ningún problema. O sea, aquí llegan los 590, igual acá. Ahora, esto de acá abajo se le conoce como una fuente de corriente constante, pero no se le puede utilizar como una fuente de corriente. ¿Por qué? Porque no tenemos el valor de la resistencia. Para eso pues empezamos el circuito desde esta parte para poder determinar esto. Entonces aquí, ¿qué es esta corriente del colector? Podemos decir que son por acá, que son 590 por aproximarlo, más los 590 nos dice que es 1,1 miliamperios. Sabiendo eso, decimos que la corriente de este colector es igual a 1, miliamperios. Entonces, sabiendo esto, podemos empezar a analizar el circuito y apoyándonos del libro de Volstead, nos dice